Hola, ¿qué tal? Me llamo Paco Díaz, soy profesor de filosofía en un instituto público y en este vídeo voy a realizar una reflexión crítica sobre algunos problemas que han surgido con la nueva ley educativa. Las dificultades han salido a la luz en cuanto hemos intentado dar forma a las directrices que nos han llegado sobre cómo elaborar una situación de aprendizaje. Los quebraderos de cabeza que está trayendo la implantación de la LOMLOE está afectando a la situación anímica del profesorado. Y ya se sabe que cualquier trastorno del estado de ánimo interfiere en la capacidad para funcionar y, en consecuencia, en la calidad educativa. Es que no se entiende cómo se puede llevar a cabo un cambio normativo tan importante y complejo sin que los docentes, que son los que deben sacarlo adelante con éxito, carezcan de los conocimientos y de las estrategias pertinentes para llevarlo a cabo. A mí me parece que poner en marcha así, a las bravas, los abstrusos y complicados mecanismos de la ingeniería curricular que se pretende imponer convierte una vez más a los docentes en víctimas del sistema. Y digo una vez más porque esta manera de proceder ya se dio anteriormente, cuando se intentó incorporar al aula el sistema competencial basado en la pragmática empresarial. Así pues, una vez más, la aplicación de un cambio de paradigma educativo no parece haber venido acompañado de acciones previas con el profesorado. Tampoco se ha organizado un plan estratégico riguroso, claro y bien planificado que permita prever un proceso racional de transformación progresiva. Sin embargo, parece que para promover el cambio se ha fijado todo el empeño en la prescripción de la normativa. Una normativa dotada de una reglamentación excesiva y burocrática que en el fondo refleja cierto recelo hacia el papel del profesorado. Este punto me gustaría resaltarlo, porque de un tiempo a esta parte, muchas de las directrices que emanan de los gestores educativos demuestran una alarmante desconfianza hacia el profesorado. Si no, ¿a qué puñetas viene tanta burocracia? En fin, ya sabéis que Mafalda, el personaje creado por Quino, le puso de nombre a su tortuga burocracia. Para empezar, hay que dar cuenta de un hecho muy significativo. En cuanto el profesorado se entregó a la elaboración de una situación de aprendizaje, una de las joyas del nuevo paradigma, de obligado cumplimiento, y se dispuso a localizar un centro de interés, a justificar la propuesta, describir el producto final, recoger las competencias específicas que serán el punto de partida o el eje de concreción, recoger también los criterios de evaluación, los saberes básicos y los descriptores del perfil competencia al término del curso y del perfil de salida al término de la enseñanza básica que se pretende desarrollar, así como a establecer la secuenciación didáctica, proponer medidas de atención a la diversidad y finalmente pensar en cómo evaluar los resultados. En ese momento, la situación de aprendizaje se tornó en un objeto extraño atascado a la entrada de muchas de las asignaturas. La situación de aprendizaje parecía un artefacto alocado en el que sus componentes se multiplicaban de una forma innecesaria, como si fuera obra de un perverso guionista de reality show. Enseguida, las salas de profesores se inundaron de preguntas. ¿Realmente el entramado competencial fortalece la formación del alumnado en todas y cada una de las materias? ¿Hay evidencia científica rigurosa y seria al respecto? ¿En todas las materias es factible y efectiva la aplicación de situaciones de aprendizaje? ¿No dicta el sentido común aplicar una dosis de simplicidad a este complejo constructo? Dada la singularidad temática que caracteriza algunas asignaturas, ¿por qué hay que forzar una situación de aprendizaje mendigando a la creatividad una solución imposible cuando hay otros caminos de probada solvencia que son mucho más efectivos y no necesitan llenarse de un proceso tan enrevesado? ¿No estaremos trayendo problemas allí donde no había problemas? Las herramientas y estrategias empleadas para la correcta implantación de esta reforma educativa, así como la función de asesoramiento, orientación e información al profesorado, ¿están resultando efectivas? ¿No ha habido quizá cierta precipitación en el proceso de implantación? ¿Ha contado el legislador con la privilegiada perspectiva que dispone el profesorado del hecho educativo y de su avalada experiencia en la aplicación de diferentes metodologías en la intervención en el aula? ¿O acaso ha prescindido de este valioso bien fijando toda la atención
en quienes desconocen de primera mano la praxis docente. Bueno, y para no iniciar una senda equivocada, ¿se ha tenido en cuenta la visión de los docentes en tanto que reputados especialistas en el entendimiento de la complejidad de los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las interacciones que se dan entre estos factores? ¿Es posible generar en los docentes compromiso e interés por conocer una nueva normativa cuya derogación se supone ya cercana, dada la experiencia previa de unas leyes educativas que terminaron siempre por ser derogadas antes de ser desarrolladas en su totalidad? ¿Lo publicado en el boletín refleja la realidad de las aulas? Si las competencias han estado presentes en nuestro sistema educativo desde la LOCE en el año 2002, es decir, han pasado ya 20 años, ¿por qué la realidad educativa está aún tan distanciada del enfoque competencial? ¿Por qué nos resulta tan sumamente complejo a los docentes que las competencias presidan el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué razón una mayoría rechazamos la evaluación por competencia? El caso es que la aplicación de la nueva ley ha concitado un rechazo casi unánime. Ojo, ha concitado un rechazo casi unánime por razones de carácter eminentemente técnico y educativo. Es decir, atendiendo a las evidencias aportadas por la experiencia y al conocimiento que poseen los docentes sobre la auténtica realidad del día a día en el devenir educativo. Quizá, para que no se diga que los que dan órdenes no saben realmente lo que pasa, las autoridades encargadas de la gestión educativa deberían visitar las salas de profesores de los centros educativos y cambiar impresiones con el profesorado. Rastreando en la prensa opiniones de docentes en relación a la reforma educativa, se puede comprobar cómo estos se sienten manejados por una agotadora y exigente burocracia que implica enfrascarse en tediosas tareas, manejando una sarta excesiva de conceptos difíciles de entender y aplicar. Esta normalización del componente burocrático no solo conlleva una pérdida irrecuperable de tiempo, sino que supone la deserotización absoluta del placer de enseñar. No son pocos los profesores que no encuentran una salida a la elaboración de la programación LOMLOE, ni tampoco son pocos los que no entienden nada de nada y cuanto más le cuentan, menos entienden y más difícil les parece. Las quejas se multiplican. Hay docentes que consideran que no se ha tenido en cuenta la auténtica realidad, sino un esquema ideal, un esquema diferente del mundo en el que realmente transcurre cotidianamente el devenir de un aula educativa. Y en este ambiente, la prejubilación se ha convertido para muchos en una manera de abandonar esta situación confusa, incierta y lesiva para el bienestar anímico. Voy a intentar resumir una parte significativa de las voces de auxilio que he hallado en la prensa al tiempo que manifestaban su rechazo a algunos aspectos de esta ley. Un profesor considera que si la mayoría de los miembros de un claustro, todos ellos con estudio universitario y holgada experiencia en la materia, no entienden un texto sobre educación, es porque el problema proviene del texto y de las iluminadas mentes que lo han elaborado. Y continúa, para colmo, resulta que no terminan de ponerse de acuerdo en sus interpretaciones los que presumen de dominar esta madeja de procedimientos y de conocer la jerga oscurantista que la acompaña. Otro profesor comenta, una neolengua que cuando no la entiende, malo, y cuando lo hace, peor. En calidad de jefe de estudio he acudido a varias jornadas de formación, y cuanto más te adentras en la ley, más inaplicable resulta. En el claustro cunde el desánimo y la mala leche. Dedican más tiempo a intentar evaluar que a enseñar algo que esta pedagogía de salón desconoce absolutamente. Juan Antonio Unión, especializado en información educativa, recientemente firmó un reportaje en El País titulado Diccionario básico de la reforma educativa, con la intención de desentrañar los conceptos que encierran los principales cambios de la LOMLOE. Este hecho provocó el siguiente comentario de una profesora. Si hasta el periódico ve necesario iluminar a quienes nos hemos visto atrapados en la nueva ley, es que algo va mal. Hay quien redunda en la misma línea. Mal vamos cuando un periódico tiene que explicar uno a uno los conceptos de esta ley, y a pesar de ello a muchos de los docentes que tenemos que aplicarlo nos sigue sonando a lengua de madera. No es que seamos vagos
o anclados en lo anterior y no queramos realizar un esfuerzo de reciclaje. Lo que de verdad ocurre, y mis compañeros docentes me darán la razón, es que en clases de 30 a 33 alumnos en la ESO y 35 o 38 en bachillerato, poco de lo que se propone se puede llevar a cabo con calidad. Si además se nos niegan los apoyos necesarios y no disponemos de profesores de compensatoria, profesores para desdoble, de PT, etc., que atiendan la enorme diversidad de alumnos que hay en las aulas, ¿me puede alguien explicar cómo llevar al aula con calidad estas magníficas situaciones de aprendizaje? Hay docentes que guardaban cierta esperanza en la ley, pero se han visto decepcionados. Es el caso de una profesora de secundaria que a la hora de abordar el currículo se sentía al borde de la depresión y escribía: el galimatías terminológico hace que diseñar la programación sea un auténtico calvario. Se pierde el objetivo básico de programar, que es optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando cada 2×3 debes volver a comprobar qué significa CCL1, CP3, STEM4, etcétera, 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 es que algo no está bien diseñado. Mi sensación es de desánimo total. Invierto un tiempo inacabable a elaborar una absurda programación que no hará de mí mejor docente, mientras me resta tiempo para diseñar las actividades que realmente permitirían al alumnado aprender más y mejor. Un fiasco de ley, concluía esta colega. Otro profesor escribía: imponer una norma que distrae, asusta y deprime a una gran mayoría de docentes no es el mejor escenario para impulsar la calidad. Esta ley no dota de mayores recursos a los profesores, ni refuerza su autoridad, ni les incentiva para exigir al alumnado que aprender las distintas materias implica un esfuerzo por su parte, y que ese esfuerzo se evalúa y cuantifica. Hay demasiados psicopedagogos que deberían pasar más tiempo por las aulas y conversar con los profesores para plantear cambios en otra dirección, no en programaciones irreales. Bueno, ya termino, pero antes me gustaría dejar claro que quienes planteamos objeciones razonadas y justificadas a una parte importante de esta ley no somos personas vagas, ni trasnochadas, ni tecnófobas. Quizá, como venía a decir Gregorio Luri, habría que plantearse la necesidad de diferenciar con claridad entre ocurrencias pedagógicas, prejuicios ideológicos y prácticas bien contrastadas empíricamente, pues a veces lo que nos muestra la experiencia no lo quiere ver la ideología. Seamos responsables y sensatos. Si queremos presumir de vivir en un país en el que se da una auténtica vertebración de la democracia, quienes nos dedicamos a la docencia y no estamos conformes con una parte importante de esta ley educativa, no podemos acomodarnos en la resignación y mirar para otro lado. Esto es todo lo que quería decir. Muchas gracias por la atención.